y dice, el problema de este país son los inmigrantes, el problema de este país son fronteras abiertas, pero eso es una cortina de humo para evadir la otra realidad de los Estados Unidos, ¿no? Yo soy ejecutivo de una organización que se llama, en inglés se llama National Latino Evangelical Coalition, que en español sería la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos, y como ejecutivo en esa organización donde se trabaja en pro de ayudar a la comunidad inmigrante. Por un lado, estamos levantando la mano para decirle al gobierno, te ayudamos en esta crisis con nuestras instalaciones, con nuestra buena voluntad, con el apoyo de la comunidad. Pero por otro lado hay grupos supremacistas o xenofóbicos que dicen, ustedes están hospedando inmigrantes. Bueno, no es que estemos hospedando, es que estamos ayudando al gobierno. Llegó un momento donde lo hacíamos tan bien que hubo otras iglesias que les dimos entrenamiento de cómo hacerlo. Cuando tú piensas en otros, Israel, cuando tú piensas de buena fe, que lo que te mueve es el deseo de ayudar, tú te vas a dar cuenta cómo Dios abre puertas y cómo hay gente de buena fe que solamente está esperando que alguien tenga una iniciativa para hacer las cosas y están ahí para hacer equipo. Me dicen, Luis, te van a llamar de la Casa Blanca, te nominamos como un pastor que es pastores de esperanza o líderes de esperanza en tiempos de crisis, de tiroteos. La Casa Blanca tiene un evento que se llama anual Unidos Permanecemos, United We Stand. Me dice, te nominamos como un líder de fe. Para mí un líder tiene que comenzar por reconocer de dónde viene, su propia vulnerabilidad, no cerrar el oído para no escuchar el dolor, el clamor. El empleador que hoy piensa en la salud emocional integral de sus empleados es un empleador que va a tener, olvídate, gente muy fiel, muy leal a la visión y los proyectos de la empresa. El que no tenía zapatos dejó de quejarse hasta que conoció al que no tenía pies. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y me da mucho gusto encontrarme contigo en este nuevo episodio que cada semana traemos para ti a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto, ya sabes, nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. Así que te invito a que vayas por favor a YouTube, teclees Expo Liderazgo MX, te suscribas y recuerda, es gratis. Es muy fácil y sobre todo cada entrevista te va a agregar muchísimo valor como la que estamos a punto de iniciar el día de hoy. Y aquí en la mesa de Expo Liderazgo tengo a mi invitado de esta semana. Y quiero presentarte a Luis Alba. Él es activista social. Él también es consejero familiar y de parejas, candidato a doctorado en teología y es un hombre que ha trabajado arduamente por años en este activismo social a favor y en pro de los Dreamers en Estados Unidos. Así que el día de hoy tengo en la mesa de Expo Liderazgo a Luis Alba, quien también es pastor en el Centro Cristiano Cántico Nuevo. Así que sin más, damos la bienvenida. Pastor Luis, bienvenido a Expo Liderazgo. Gracias, Israel. Me da mucho gusto estar contigo. Llegar a esa gente que cada vez que tú enciendes este espacio, están ahí para siempre aprender algo, ¿verdad? Que siempre están ahí para crecer. Y me da mucha alegría. Me siento muy honrado de estar contigo en esta hora. No, hombre, gracias. La alegría también es de nosotros. Y pues vamos a iniciar con nuestra conversación porque tenemos mucho de qué platicar y qué conversar. Temas que no hemos tocado aquí en Expo Liderazgo. Y el día de hoy vamos a hablar de migración. El día de hoy vamos a hablar de justicia social. Vamos a hablar de programas que en Estados Unidos están disponibles para beneficiar a una población que pues está sedienta de necesidades de justicia y cómo también se hace desde esa ayuda social, no desde una plataforma o de un púlpito, sino volteando a ver la necesidad y la realidad de la sociedad y de la gente de una comunidad en El Paso, en Estados Unidos. Y, pastor, usted es de acá, del lado mexicano de la frontera, pero luego su historia inicia como un migrante en Estados Unidos. A los Estados Unidos, sí. Mira, yo soy nacido
y siempre lo digo de manera de broma, nacido, criado, malcriado y recreado en Ciudad Juárez. Soy de la populosa colonia Bellavista, a una cuadra del río Bravo. Aprendí a nadar en el río Bravo, era nuestro balneario por excelencia. Soy nacido en esta ciudad, amo esta ciudad, la comunidad fronteriza, que entiendes que al mismo tiempo estás dentro de una bisagra cultural, o bicultural, perdón, que es Ciudad Juárez, El Paso. Dos mundos, pero alguien dijo por ahí que es una sola ciudad, porque está hermanada desde lazos familiares, vínculos históricos, tratados comerciales. Hay una vida. Cuando tú hablas con la gente de Juárez y les preguntas, ¿cuál es lo mejor de Juárez? Y te dicen, ir al Paso. Y cuando hablas con los del Paso y les dices, ¿qué es lo mejor del Paso? Y te van a decir, ir a Juárez. Bueno, estamos a mano. Estamos muy conectados. Pero soy nacido en esta hermosa ciudad. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, son años de trabajo y de historia, pero ¿cómo es ese proceso de una persona mexicana ir a Estados Unidos y se sigue ese sueño americano? Uh-huh. ¿Cómo fue vivir ese sueño? Porque algunos dicen, ese sueño a veces se convierte en pesadilla. ¿O es pesadilla? Sí. Fíjate que en mi caso ocurrió algo muy, muy especial y muy diferente. Toda mi familia emigró y yo creo que fue uno de los pocos que me quedé aquí. O sea, yo era muy feliz en Juárez. Amo Ciudad Juárez. Solamente iba a El Paso, Texas, a visitar a mi madre, mis hermanos, cuando íbamos de compras o que teníamos que viajar en el aeropuerto, ¿verdad? Pero siempre estábamos asentados y nos mirábamos solamente en Juárez. Llegó el momento en que tuvimos que hacerlo y cuando lo hicimos fue meramente más que por buscar el sueño americano, fue un asunto ahora sí que de carácter ministerial, donde se abrió una puerta para poder comenzar un ministerio en la ciudad del Paso. Y estamos hablando que eso fue lo que se dio. De tal manera que yo entiendo que mucha gente va buscando un mejor porvenir y todo aquello que conlleva, pero en nuestro caso, te voy a ser muy honesto, a mí El Paso no me gustaba para vivir, honestamente. Al Paso iba a ver a mi mamá y no estoy diciendo que sea feo El Paso, simplemente no estaba en mi radar. Ocurre bajo circunstancias muy especiales, ahora sí, donde tenemos que atender a ese llamado para comenzar a trabajar en un ministerio evangélico en la ciudad del Paso. Ok. Sí, cada uno pues tomamos decisiones, ¿verdad? Y en este caso, como dices, un llamado a cumplir con un plan, un propósito, uh-huh. Pues a veces y más grande que nosotros o un gusto personal. No es por un gusto personal o una necesidad personal en este caso. Y bueno, en este caminar ya en la construcción de esta iglesia, de todo esto que ustedes ya hacen en El Paso y en Estados Unidos, a nivel región también, uh-huh. Hubo una época donde vivimos recientemente todo este tema de la migración, todo este tema donde caravanas de miles de personas, de cientos de personas cruzaban desde pues gran parte del territorio. Del continente. Claro. Del mundo, podríamos decirlo. Del continente y del mundo, claro. Y ustedes tuvieron una participación muy relevante en medio de todo esto. ¿Cómo se dio toda esta situación? Bueno, por principio de cuentas, antes de que empiecen aquellas oleadas de las primeras caravanas, por allá por el 18, 19, yo soy ejecutivo de una organización que en inglés se llama National Latino Evangelical Coalition, que en español sería la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos. Y como ejecutivo en esa organización donde se trabaja en pro de ayudar a la comunidad inmigrante, ¿sí? Nos tocó mucho tener que estar trabajando previamente a esto, de tal manera que cuando
comienzan a aparecer en los medios de comunicación que grandes cantidades de gente estaba viniendo. Primeramente era Centroamérica, después empezaron a llegar cubanos, después venezolanos, y después llegamos a ver gente de muchos lugares, ¿verdad? Pero en nuestro caso fue una experiencia muy especial porque en la primera administración del presidente Trump, él, cuando estaba este problema, tuvieron algo que se llama un sobrecupo, un overflow. Los centros de detención del gobierno de Estados Unidos estaban a reventar. La gente la procesaban, identificaban quién era, es la diferencia. La administración Trump identificaba quién era la persona que estaba tocando la puerta para buscar asilo. Si no tenía un récord criminal, lo soltaban inmediatamente, porque a los que tenían récord criminal los regresaban. La administración Biden no. Ellos dejan entrar a todo tipo de gente. Entonces, en la primera administración de Trump, cuando ellos tenían ese sobrecupo, empezamos a ver que soltaban a la gente ahí en la estación de los camiones del Greyhound en El Paso, por ejemplo. La gente andaba deambulando por las calles con sus niñitos en tiempo de frío, quedándose en los parques. Imagínate, gente que viene de países tropicales, Centro, Suramérica, y andar con sus niños así, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos esta situación, el gobierno, al ser cuestionado por nosotros, y no nomás nosotros, quiero decir también la Asociación de Obispos de los Estados Unidos, obispos católicos y grupos de ética de algunas denominaciones, no solamente la que nosotros trabajamos, y le dijimos, ¿por qué esa gente, en lugar de soltarla, por qué no nos los traen a nosotros y nosotros los reconectamos con su familia una vez que ustedes ya les dieron a ellos un papel para transitar, para presentarse posteriormente en una cita y para que se reunifiquen con su familia en tanto que llega ese tiempo para tener la comparecencia para pedir asilo? Entonces estuvimos teniendo que el gobierno nos traía, en el caso de nosotros, nos traían un promedio de 100 personas por semana. 100 personas que nosotros teníamos que, y quiero decirlo bien claro y bien fuerte, donde el gobierno americano no nos daba un solo centavo. Y nosotros a esas personas les dábamos alimento de almuerzo, comida, cena, asistencia médica, porque algunos llegaban enfermos, otros venían traumatizados por lo que habían vivido en el crimen organizado. Y tristemente a las autoridades también, que los vejaban, les violaban sus derechos y les hacían una serie de atrocidades. Y nosotros teníamos que proveer apoyo médico, alimento, vestimenta. Les proveíamos ropa interior, ropa de todo. Y teníamos un grupo que estaba tomando los datos de ellos y llamaba a sus familiares para reconectarlo. Todo esto como un tipo de servicio humanitario ante una crisis social, una crisis humanitaria de inmigración. Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, en un periodo de 3-4 meses, del mes de febrero al mes de abril, por ahí, o mayo, hospedamos fácilmente a 1,200 personas. Entonces llegamos a enviar gente desde Hawái hasta Delaware, desde Miami hasta San Diego, desde Seattle hasta Nueva York, a todas partes. Y cuando hicimos nosotros un análisis de lo que se había invertido en ayudar a tantas personas, créelo que esto implicaba fácilmente arriba de $150,000 para poder proveer a toda esa gente. No le vas a dar ropa interior de segunda mano, ¿sí? Imagínate dónde se bañan en un momento así 100 personas. Al darle desayuno a 100 personas. Separar mujeres y niños de adultos que vienen solos en la caravana. Pagar porque alguien los cuide en la noche.
tener un sistema de transportación al aeropuerto, a las centrales de camión, porque hay que estar llevándolos a la salida que ellos tienen de acuerdo a lo que sus familiares podían pagar para que salieran en camión o en avión. Entonces éramos un lugar que estaba hospedando, acompañando y proveyendo apoyo, y por consecuencia todo eso también les compartíamos el mensaje de esperanza, ¿no? Del evangelio, que no solamente es ven y escúchame, dice un dicho en inglés que la gente no se interesa en tu enseñanza si tú no le enseñas a la gente que ellos te interesan. Entonces, nuestro propósito era modelarles los principios del evangelio de una forma práctica, encarnarlos. Es decir, no solamente quiero compartirte un mensaje religioso, estoy aquí para ayudarte. Y mira que tuvimos casos tan terribles, tan difíciles. Recuerdo un caso de una mujer que experimentó una violación tumultuaria. ¿Sí? Violación tumultuaria. Y uno de los miembros del equipo la tuvo que llevar al hospital. Y fue donde los diagnosticaron. Esta mujer fue abusada durante el famoso tren de la bestia. Niños traumatizados por lo que vieron que sus padres sufrieron. Y algo que es bien importante, que cuando tú vives de cerca, acompañando, platicando con esta gente, conociendo sus razones del por qué salieron, tú te sorprenderías que mientras los Estados Unidos vende una narrativa de que el sueño americano, yo te puedo decir que hubo mucha gente que yo conocí que ese sueño americano era lo que menos le importaba. Era gente que estaba saliendo para escapar de la violencia, ¿sí? De la guerrilla, de la falta de oportunidad, de una vida que no les permitía mirar hacia el futuro con esperanza. Te doy un ejemplo muy rápido, Israel. Tengo grabado en mi teléfono el caso de un niño que después de que comían teníamos actividades dinámicas y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Me dice, soy fulano de tal, provengo de tal parte, departamento de Guatemala o El Salvador, no recuerdo. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y el niño dice, me gustaría ser policía. La respuesta de aquel niño nos llamó la atención. Porque antes de eso le habíamos preguntado, ¿qué extrañas más de tu país? Y él dice, salir a jugar con mis amigos, a la pelota por la tarde, ir a la escuela. Y vuelvo a preguntarle, ¿pero por qué tú quieres ser policía? Y este niño me dice, porque mi papá es pastor. Y los de la Mara vinieron y le exigieron que mis dos hermanos, mi hermano mayor de 17 años y mi hermana de 16, que la Mara los quería reclutar a los hijos de un pastor para el crimen organizado. Y dice que el papá les dijo, no, nosotros no practicamos tal cosa. Para hacerte tan largo el asunto, levantaron a su hijo mayor, se lo decapitaron, fueron y le aventaron la cabeza ahí. Hijo de un pastor. Aquel hombre sale corriendo. Todo lo que quiere es preservar la vida de su familia. Entonces, esa gente no va buscando el sueño americano. Esa narrativa que venden en Estados Unidos, que ellos son la gallina de los huevos de oro y que toda la gente quiere. No. Hay gente que lo que está buscando es escapar de la muerte, preservar su vida, de la miseria, de la falta de oportunidad o simplemente ser perseguidos políticos por no estar de acuerdo con un régimen totalitario como en el caso de Cuba o de Venezuela. Entonces cuando tú oyes, cuando tú recoges ese tipo de experiencias, tú te das cuenta que todo lo que esa gente lo que está buscando es una oportunidad de sobrevivir. Y que las estadísticas nos enseñan
Hay una página que se llama Politic Facts, o sea, realidad política en inglés. Y te enseña que la gente que menos delitos comete en los Estados Unidos son los inmigrantes. Porque ellos no quieren tener problemas. Claro. ¿Me explico? Pero políticos como Donald Trump y su retórica maga, ellos han vendido eso, ¿no? Ellos han vendido eso porque sí ha habido, por ejemplo, la administración Biden, pues sí entró mucha gente que venía de las cárceles, que venía, me explico, del famoso Tren de Aragua, pero no era la mayoría de la gente. Pero la narrativa que vende a un estrato de lo que creíamos que no existía en Estados Unidos, porque yo te aseguro que hace unos 10 años no creíamos que existía ya racismo en Estados Unidos. Sin embargo, eso estaba ahí dormido. Viene una persona con una mezcla de supremacismo y le da unas pinceladas de nacionalismo cristiano y dice: el problema de este país son los inmigrantes, el problema de este país son fronteras abiertas. Pero eso es una cortina de humo para evadir la otra realidad de los Estados Unidos, ¿no? Que es el gran consumidor de pornografía infantil, el gran consumidor de tratado de blancas, el gran consumidor del crimen organizado, etcétera, por citar nada más un tipo de realidades. Y se aboca siempre a poner como un chivo expiatorio a una minoría, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta situación, mi esposa y yo, tuvimos un tiempo ralo donde mi esposa y yo entrábamos a las 8 de la mañana y a veces llegábamos a las 11:30, 12 de la noche de estar trabajando con esa gente. La andábamos transportando, no teníamos baños. Hacíamos un convenio con el YMCA, si nos dejaba que se bañaran, nos daban oportunidad, pero de repente la gente se quejaba: ¿por qué están trayendo a esa gente aquí? Algunas iglesias nos permitían. Nosotros tuvimos que habilitar un tráiler, una de esos para viajar, con regaderas, para que la gente pudiese bañarse. Entonces, ese tipo de situación nos ha ayudado a nosotros a entender algo. Por un lado, te lo puedo decir en términos de justicia social, basado en una ética de compasión por los vulnerables. Te lo puedo decir en términos también teológico-bíblicos y te lo puedo decir en términos filosóficos. En términos de ética, ¿sí? En términos de ética, de ser solidario hacia los vulnerables. Tú entiendes que el problema de la migración es un problema que mucha gente habla de él, pero descansa sobre 4 pilares. La inmigración como parte inherente del ser humano, es decir, la inmigración es parte de ser hombre, ser humano. El hombre ha inmigrado siempre, me explico, desde la historia, y también ha levantado muros, como la China los levantó y después los tuvo que tumbar para salir y conectarse y reconocer la alteridad. La alteridad, yo reconozco que tú existes y tú tienes algo que aportar y yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito. Entonces, los muros siempre se terminan cayendo. Segundo pilar de la migración es la inmigración en el contexto de la historia de los Estados Unidos, que es muy controversial. Cómo trajeron a los chinos para construir las vías ferroviarias y cómo los maltrataron. Cómo la historia americana enseña cómo maltrataron a los italianos o a los irlandeses porque no eran protestantes, porque eran católicos. O cómo en los años 20 hubo una gran deportación de mexicoamericanos del estado de California. Ciudadanos americanos. Porque acuérdate que hay gente que no cruzó la frontera los cruzó a ellos. Y hubo una gran deportación culpándose, porque la historia es cíclica, se repite, culpando a los mexicanos del problema de la Gran Depresión, imagínate. Y por último, hablando de inmigración, está un cuarto pilar, que es la ética bíblica. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre la inmigración? Entonces nosotros hemos tenido que trabajar desde el ámbito filosófico
desde el ámbito ético y también desde el ámbito teológico, cómo nosotros respondemos a un problema de carácter social que no puedes cerrar tus ojos, Israel. Que los jóvenes esperan que uno como líder de fe, bueno, digas, ¿yo qué puedo hacer para contribuir a traer un aliciente o ser respuesta a esa gente que está de paso por aquí, pero que necesita apoyo, ¿no? Es una forma, y es la forma en lo que, en cómo está contando todo esto. Es la crudeza de lo que algunos vimos de lejos, de lo que algunos escuchamos en las noticias, en las redes, y de alguna manera participamos también en todo esto, apoyando a estas personas. Pero yendo un poco a ese momento, hay un grupo de personas que está trabajando en beneficio a este grupo de inmigrantes o de migrantes. Luego, ¿cómo se le hace para cuidar a ese grupo de personas que están ayudando y que están sirviendo porque ese era el trabajo de Luis Alba junto con su esposa, de mantener un equipo unido, de mantener un equipo a salvo, de mantener una logística funcional, pero también de buscar recursos? ¿Cómo se le hace para poder mantener una organización así, titánica? Bueno, mira, en nuestro caso, me llegaron y me tocaron la puerta y me dijeron, el gobierno necesita ayuda. Pero no una ayuda en que dice el gobierno, ok, yo te pago tanto porque hagas esto. No. Simplemente es ayuda humanitaria. La gente anda divagando por la calle, se están quedando en los parques con sus niños. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las iglesias tenemos salones que le llamamos de estudio bíblico, escuela dominical para los niños. Nosotros comenzamos por abrir nuestras instalaciones y no tenía una botella de agua cuando me llevan las primeras 65 personas. Y pasa algo bien especial. Un miembro de la iglesia que trabaja para el ejército me trae 100 camillas de esas para casos de desastre. Le digo a la gente de la iglesia, quien quiera traer comida, quien quiera traer ropa en buen estado que no utilice, y shampoo, cuestiones de higiene o ropa interior limpia, hombres, mujeres. Así comenzamos. De repente un amigo me mira y me dice, Luis, ¿sabes una cosa? Hemos dado una orden y te va a llegar un tráiler desde Seattle al Paso, cargado con provisiones, de una organización que se llama Urban Strategies o Estrategias Urbanas, que son cristianos que responden a este tipo de problemas, pero que para mí era algo totalmente nuevo. Entonces, por ese lado, vemos el apoyo de la comunidad, miembros de la iglesia, gente de la comunidad, empresarios, que nos empiezan a ver lo que estamos haciendo por las redes sociales, se suman a apoyar, medios de comunicación como ustedes, que vienen y nos entrevistan y dicen, si usted quiere apoyar, diríjase a tal lugar. Pero también algo que es muy importante y que tú ahorita me lo preguntas y yo lo valoro mucho es, ¿cómo le hacemos para mantener esto funcionando? No estamos especializados en eso. Y hubo algo que nos pasó. Cuando a veces llegábamos yo y mi esposa y nos mirábamos en la noche, ¿cómo te fue? Los dos teníamos los ojos con lágrimas antes de responder. Déjate digo por qué. Cuando tú experimentas escuchar tanto dolor, tantas historias desgarradoras, a veces no estás del todo preparado. ¿Cómo defragmentarte? ¿Cómo entrar y salir de ese tipo de escenarios de dolor? ¿Me explico? Aunque tú puedas ser un consejero, por inercia se quedan aplicaciones abiertas de casos que estás escuchando. Y hubo miembros de la familia que enfrentaron después de este tipo de apoyo y requirieron apoyo profesional de psicólogos. Porque cuando tú te expones tanto al dolor, te afecta porque te afecta. Entonces, por ese lado, era estar siendo ayudado. Después me enteré que hay fondos del gobierno para asistir la salud emocional de ministros
¿Me explico? Pero nosotros como una iglesia latina no sabíamos. Entonces, fue un proceso que nos costó, incluso también, hay que decirlo, que éramos la palabra en inglés le llaman un target, en español sería como un blanco. Ajá. Un blanco de ataques xenofóbicos. Porque fíjate qué curioso. Por un lado estamos levantando la mano para decirle al gobierno, te ayudamos en esta crisis con nuestras instalaciones, con nuestra buena voluntad, con el apoyo de la comunidad. Pero por otro lado hay grupos supremacistas o xenofóbicos que dicen, ustedes están hospedando inmigrantes. Bueno, no es que estemos hospedando, es que estamos ayudando al gobierno en un tiempo de crisis. Nosotros en Estados Unidos tenemos algo que nos exenta de pagar impuestos, que se conoce como un 501c3, que las iglesias somos exentas de impuestos, pero a la vez tenemos un compromiso moral de que en casos de desastre, esos lugares se tienen que abrir para ayudar. Nosotros simplemente estamos haciendo respuesta de lo que es nuestro deber, de lo que se espera como comunidades de fe. Pero hubo grupos donde hubo atentados. Por ejemplo, hubo un grupo judío en Pensilvania que hubo un atentado terrorista en un lugar de refugio como nosotros, un shelter que tenían centroamericanos. Hubo ataques en lugares de las diócesis católicas. Hubo amenazas. Nosotros tuvimos amenazas. Entonces, estábamos nosotros atendiendo a los vulnerables, pero también siendo vulnerables. ¿Me explico? Y cómo cuidar a la gente que está allí sin, vamos a decir, sin deberla ni temerla, pero sí con la voluntad de ayudar al prójimo. ¿Cómo? Ese es un tema absolutamente de liderazgo. O sea, ¿qué lecciones de liderazgo deja esta experiencia como organización, como persona, como matrimonio, como familia? ¿Qué lecciones de liderazgo nos dejan? Bueno, primero que nada, que cuando tú haces algo por el bien y de buena fe, y el móvil es solo por ayudar a otros, tú te das cuenta que se abren una serie de puertas y de posibilidades de aprender a hacerlo lo mejor. Porque sin duda hay una satisfacción, hay una alegría de ver que gente que llegó en crisis la puedes dejar en el avión, se reconecta con su familia, mañana tienen residencia. Hay gente que hoy nos contacta a nosotros, que ya tienen sus negocios, fíjate. Wow. Y nos dicen gracias. Por ejemplo, ahora que viene el Día de Acción de Gracias, yo recibo cartas, correos o mensajes de texto de esos 1,200 que estuvimos ahí y que nos dicen, a mí me fue muy bien, aproveché la oportunidad y no se me olvida lo que ustedes hicieron por nosotros. Entonces, como líder, tú aprendes que siempre que tú das, cuando tú das, es cuando tú recibes. ¿Sí? Para empezar. Tú haces algo bueno y hay gente buena que apoya, que hace equipo. O sea, hay mucha gente buena allá afuera esperando que alguien tenga iniciativas buenas de respuesta a las crisis sociales de nuestro contexto. Entonces, es un hacer equipo la gente de buena fe. Número 2. Empezamos a hacer un análisis cada noche. ¿Qué se estaba haciendo bien? ¿Qué se estaba haciendo mal? Y llegó un momento donde lo hacíamos tan bien, Ralo, tan bien, que nos asombramos. Míratelo. Yo tengo videos que te puedo enseñar. Llegaban los camiones de ICE con estas familias y llegaban y me decían en inglés, me decían 99 o 100 bodies. Te decían 99, 100 cuerpos. Así te lo manejaban ellos. Nosotros tenemos un equipo que los recibía como si ellos estuvieran llegando a Hawái a un resort. Les aplaudía. Y ellos entraban así. Sí, imagínate, unos vienen traumatizados. Claro. Los recibíamos con aplausos. Les teníamos snacks en la entrada. Gente sonriéndoles. Y ya había gente que tenía ropa interior lista a la mano para entregárselas. Les entregaban un snack, un sándwich. Y entonces tenemos un grupo de gente como en un front desk, ¿sí?,
que agarraba el documento de ellos y en cuanto lo empezaban a llenar, eso aparecía por el sistema en otra computadora en las oficinas. La gente se comunicaba inmediatamente con los familiares de ellos en el interior de Estados Unidos para decirle: aquí está su familiar, podemos tenerlo 2-3 días máximo. Necesitamos que usted le compre un boleto de avión o de Greyhound para que se reencuentre con usted. Había gente que apenas se sentaba a comer y le decíamos: ya te vas porque te acaban de poner tu boleto. O sea, lo hicimos tan bien. Y era otra gente que se encargaba del cuidado de la higiene de ellos. Otros se encargaban de estarlo revisando, apoyo médico de salud, médicos donando su tiempo, gente cocinando y preparando alimentos para ellos, gente que les ponía actividades, porque eso es bien importante. El ocio es taller del diablo. Gente que se encargaba de la transportación, gente que se encargaba de estar detectando así posibles casos donde estábamos viendo que tal vez alguien se encontraba vulnerable y estaba siendo víctima de tratado de blancas, por ejemplo. Porque esos casos los tenemos que cuidar mucho. Entonces, llegó un momento donde lo hacíamos tan bien que hubo otras iglesias que les dimos entrenamiento de cómo hacerlo. Llegó un momento donde éramos como unas 7 iglesias que estábamos haciendo este servicio y los principales canales de televisión latinos del Paso, Texas, estuvieron ahí para revisar lo que se estaba haciendo. Como líder te deja mucho. Cuando tú piensas en otros, Israel, cuando tú piensas de buena fe, que lo que te mueve es el deseo de ayudar, tú te vas a dar cuenta cómo Dios abre puertas y cómo hay gente de buena fe que solamente está esperando que alguien tenga una iniciativa para hacer las cosas y están ahí para hacer equipo. Siempre yo he creído que cuando nosotros empezamos a hacer algo de buena fe, viene inventiva, viene creatividad, viene un chispazo divino de entender que las cosas las puedes hacer muy bien. Y yo te aseguro que así nació el Ejército de Salvación, la Cruz Roja Internacional, etcétera, etcétera. Hay gente que en la crisis mira una oportunidad de crecer, de autosuperarse, ayudando a otros. ¿Cómo le hacemos para voltear a ver la necesidad de otros? Me encanta esa pregunta que me haces, Israel. Mira, creo que algo que yo estuve estudiando últimamente en la facultad del doctorado en teología, traté 2 libros que cuando yo terminé de estudiarlos, de analizarlos y presentar un análisis de cada libro, uno fue vulnerabilidad. Y otro fue, uno se llama Vulnerabilidad hacia una ética más humana. Y otro libro fue La solidaridad, redefiniendo el concepto en nuestro contexto. El problema es cuando yo entiendo que yo mismo soy vulnerable. Yo mismo soy vulnerable. La persona más grande, más sublime, más sabia que ha pisado este planeta, que es Jesucristo, fue un niño que tuvo que salir desplazado de Belén porque el Estado lo quería matar. ¿Sí? Fue una persecución política, según la historia sagrada. Este niño tiene que llegar a Egipto, donde no habla el idioma, donde muy posible le hacen bullying, pero hay otra gente que le muestra bondad. Y cuando Jesús habla de el ser hospitalarios, en Mateo 25:35 dice: fui extranjero y me recibieron. Fui extranjero, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, fui forastero, fui extranjero y me recibiste. Entonces Jesús reconoce que él en su encarnación como un ser humano, él experimentó la vulnerabilidad del bullying de ser un niño en una cultura extraña, el desprecio de no hablar un idioma, la xenofobia por no ser egipcio, sino ser de Judea. Entonces, Jesús nos enseña a reconocer nuestra vulnerabilidad. Yo, Luis Salva, soy tan vulnerable. No tengo problema.
El reconocer mi vulnerabilidad no solamente me hace más humano, me permite voltear y mirar lo que está ocurriendo a mi alrededor, la necesidad que hay. ¿Sí? A veces estamos tan enfocados, Israel, en nuestras propias carencias, traumas o necesidades. Pero me encanta un dicho que dice que el que no tenía zapatos dejó de quejarse hasta que conoció al que no tenía pies. Por muchos problemas que tú y yo podamos tener, siempre va a haber otra persona más vulnerable que tú, más necesitada. Y asómbrate, y desde tu vulnerabilidad, con tus traumas, con tus problemas, con tus broncas, eres la respuesta al clamor de esa gente. No necesito ser Bill Gates, ¿sí? No necesito ser un gran filántropo. Soy el ciudadano de a pie. Luis Alba es un niño nacido en Ciudad Juárez que creció vendiendo fruta en el mercado, que vendió periódico en esta ciudad, que limpié vidrios cuando era niño y que de niño trabajaba en la mañana, iba a la escuela por la tarde y soñaba con ser médico, porque mi padrino era médico. Yo quería ser médico, quería ser una persona que sirviera a otros. O sea, pero soy ese niño que crece en la pobreza, en la necesidad. Entonces, yo no tengo reparo en reconocer de dónde provengo y recordar de dónde vengo. Dice alguien por ahí, bienaventurados los que saben de dónde vienen, porque son los únicos que saben a dónde van. Entonces, si tú y yo podemos reconocer que somos vulnerables, y ahí es donde entra el gran dilema, porque vivimos en un mundo tanto de caretas, ¿sí? De venderte. Pero si el ser más grande que ha pisado este planeta reconoció su vulnerabilidad, ¿quién soy yo para no reconocer la mía, reconocer las demás y actuar en solidaridad desde mi capacidad para poder ayudar, poner un granito de arena para contribuir a que este mundo sea mejor? Miguel Adame, el episodio 67, decía, no necesitamos ser millonarios ni multimillonarios para ayudar al prójimo. Se necesita empatía, se necesita voltear y reconocer nada más que hay una necesidad y poder contribuir con un granito de arena. Estamos ahorita viviendo una época donde se habla mucho de dar, porque estamos a punto de experimentar la Navidad, el Año Nuevo, y viene todo este fervor de querer y poder ayudar a otros. Y qué claves Luis Alba nos puede traer hoy para que no sea un tema de Navidad, sino que sea un tema de vida. Mira, cuando nos mueve a nosotros no un afán protagónico, sino simplemente el deseo de buena fe de ayudar a otros. El dar es un tema tan amplio que a veces lo vemos solamente por la dádiva material. Pero si tú le puedes dar tu tiempo en un asilo de ancianos, escuchar a esos abuelos abandonados, si tú le puedes dar una sonrisa a esa persona cabizbaja que te encuentras en el transporte público, si tú le puedes dar un tiempo de un consejo a ese joven que está desorientado, o una palabra de aprecio a ese maestro que sale cansado, a ese policía, también hay que decirlo, a ese servidor público, porque son más los malos que los buenos, y decirle gracias por su servicio. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar? Miraba yo el otro día el caso de dos agentes de seguridad pública municipal que rescataron a un joven que se quería tirar de un puente aquí en Ciudad Juárez. Y nosotros muchas de las veces no entendemos que el dar una sonrisa, un pequeño detalle, dar de tu tiempo, escuchar,
Fíjate lo que dijo el gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Él dijo que uno de los dones más grandes que le puedes dar a una persona es tu atención y escucharlo. Porque cuando el hombre ha dejado de escuchar a otros, terminará por dejar de escuchar a Dios. Es decir, Dios nos habla en el dolor de los demás. Dios nos habla en ese anhelo de justicia, de realización de los vulnerables. Dios nos habla. Dios nos está mirando ahí. Dios nos está hablando. Dios nos está visitando ahí. Pero algo que yo quiero que tú sepas y que es bien importante. Yo me he fijado esto. Mira, ha habido algunas ocasiones que he tenido experiencias muy bellas en mi trabajo como activista a favor de los Dreamers. Por los últimos 13 años he estado yendo y viniendo a Washington, D.C. A veces 2 veces por año, a veces una vez, haciendo lo que se conoce como es advocacia con congresistas o senadores, en mi caso de Texas o a veces de algunos otros estados, para presentarle la realidad como un pastor. Porque soy pastor y soy capellán de un centro de detención de inmigrantes. Y presentarles a ellos hay gente que está ahí y que no debería estar. Es una ama de casa. Por ejemplo, estuve la semana con una ama de casa en un centro de detención. Que la mujer lloraba y me decía, mi esposo es ciudadano, mis hijos son ciudadanos. Ellos están en depresión, viene Navidad, yo estoy aquí, no he delinquido, no he hecho ningún... Es que otra cosa que se tienen que saber. Hay gente que ahorita está haciendo las cosas bien, Israel, está siendo detenida. Está haciendo eso de que dicen que la inmigración legal, eso es un cuento. Ahorita gente que está haciendo sus trámites bien, los están deportando. Pero el punto es que durante todo este tiempo haciendo este trabajo, abogando por los inmigrantes, por una reforma migratoria humana y comprensiva, integral, pidiendo por los Dreamers, hubo una vez una experiencia que me pasó algo tan especial. Cuando fue el tiroteo de Walmart en el 2019, acabábamos de terminar el programa de las caravanas que ya no llegaron. Y teníamos el evento y de repente estábamos un sábado en la mañana y de repente empiezan a sonar los teléfonos que había un tiroteo en Walmart de cielo vista, ¿no? Nosotros teníamos un evento de 3 días. Se paralizó la ciudad. Había un caos, había muchas especulaciones que eran más de un tirador. Se cerraron las actividades deportivas al aire libre. Todo se cerró. Pero nosotros en Cántico Nuevo decidimos que aquel evento no cerrarlo. Tuvimos una junta difícil de staff porque era mi voto el que decidía. La mitad decía, cerramos por seguridad. Pero la otra mitad decía, es una oportunidad de decirle a nuestra comunidad que tiene temor que estamos aquí para llorar y orar con ellos. Darles esperanza. Mi voto lo definió. Total que abrimos ese día para todo el público. Al día siguiente mandamos grupos a llevar pizza a los deudos que estaban afuera de Walmart esperando que les entregaran los cuerpos de sus seres queridos. Entonces, si recuerdas, no sacaron los cuerpos luego. Entonces nosotros mandamos grupos de gente para orar por la familia y llevarles alimento, llevarles agua. Después mandamos un grupo de jóvenes, yo lo encabecé, soltamos un globo por cada víctima del tiroteo. Y de repente, sin pensarlo, estábamos en el foco nacional, no solamente local, nacional e internacional de los medios. Pero nunca lo hicimos con un protagonismo. De repente estoy un día con mi esposa para entrar a un restaurante y me hablan y me dicen, Luis, de la organización que trabajo, de NALEC, me dicen, Luis, te van a llamar de la Casa Blanca. Te nominamos como un pastor que es pastores de esperanza o líderes de esperanza en tiempos de crisis, de tiroteos. La Casa Blanca tiene un evento que se llama anual Unidos Permanecemos, United We Stand. Me dice, te nominamos como un líder de fe que hizo la diferencia en tiempo de crisis. Te van a llamar. El gobierno me llamó. Me pagaron todo, hotel, vuelos, todo. Me hospedaron a 2 cuadras de la Casa Blanca. Cuando llego yo para entrar a la Casa Blanca, yo he estado en la Casa Blanca otras veces, pero nunca siendo reconocido. La otra vez era tocando la puerta pidiéndonos por nuestra gente. Esta vez fui reconocido y fue honrado. Y cuando yo estoy ahí, Israel,
de frente y me están aplaudiendo en el lugar más poderoso del mundo, la Casa Blanca, vino a mi mente muchas cosas. Un niño que tenía anhelos de justicia social desde que yo me acuerdo que era niño. Un niño que miró a una mamá siendo altruista, ayudando siempre, partiendo el plato de 2x4 para ayudar a otra familia. Y me doy cuenta que cuando tú haces bien, Dios te va a honrar, aunque tú no lo busques. El otro día también me pasó una experiencia muy bonita. Me invitó una iglesia como orador a unas pláticas. Y me hospedaron en un hotel aquí en la 16 de septiembre, uno de esos hoteles principales que está ahí. Y por X o Y la habitación que me dieron, algo no servía. Y les dije, ¿saben qué está fallando? No se preocupe, para que usted venga le tenemos otra habitación. Cuando yo llego en la noche, después de mi participación, me tiran arriba en la suite presidencial. Y cuando yo salgo, Israel, y abro el balcón, me acordé que allá abajo, en el semáforo de abajo, yo era un niño que vendía periódico ahí, a las 5 de la mañana. Cuando tú te das por amor, siempre Dios te va a ayudar. Y disculpa que use el tema Dios, porque yo sé que no es algo como religioso, pero toda la gente de bien sabe que Dios ayuda a los que ayudan a otros. Entonces, para mí un líder tiene que comenzar por reconocer de dónde viene, su propia vulnerabilidad, no cerrar el oído para no escuchar el dolor, el clamor, no cerrar tus ojos para no ver la realidad, porque también existe esto, ¿no? En la Biblia habla de dos líderes religiosos que iban subiendo al templo. Uno era el sacerdote que conocía lo que decía la ley de Dios, los mandamientos, y otro era el levita que asistía en los quehaceres del templo de Jerusalén. Y Jesús ejemplifica en un contexto donde la sociedad cultica está muy insensible. Acuérdate que ya los chicoteó unos días antes y volcó las mesas en el templo, porque aquello era un negocio y no estaban cumpliendo la esencia de su llamado. Entonces Jesús usa parábolas. Entonces la parábola del buen samaritano dice que iban subiendo dos líderes. El primero dice que pasa y ve un hombre que está tirado, herido porque lo asaltaron. Y él, que sabía lo que tenía que hacer, dice que pasa de largo. Y luego pasa el otro, el levita, y lo mira y dice, tengo el compromiso que tengo que estar en la iglesia, ¿no? Pero entonces Jesús, sobre todo, me encanta Lucas, porque como Lucas no es judío, es un gentil, Lucas cada vez que puede está demostrando que la liturgia judía ya es obsoleta y ya no cumple las respuestas a una sociedad que necesita respuestas. Y Lucas, cuando muestra esa parábola, dice que Jesús ejemplifica que uno que no era judío, que era samaritano, la gente que los judíos despreciaban porque los consideraban impuros en su linaje, etc. El samaritano fue movido a misericordia y ayudó a aquella persona. Yo creo que todos nosotros, si hay un amigo que dice, yo soy agnóstico, soy ateo, no importa, eres llamado a hacer el bien. ¿Me explico? O sea, el hacer el bien no descansa sobre la gente religiosa. Tenemos la necesidad. Fíjate lo que te voy a decir. Se ha descubierto que los grandes líderes han emergido en respuesta a crisis y necesidad. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que como líder, el liderazgo está vacío si no tiene un valor agregado. ¿Y qué es ese valor agregado? Es cómo veo por la salud de mi gente misma que trabaja conmigo si soy un empresario. ¿Qué tan consciente estoy yo de la salud mental o emocional de esa gente para que pueda ser productiva? El empleador que hoy piensa en la salud emocional integral de sus empleados es un empleador que va a tener, olvídate, gente muy fiel, muy leal a la visión y los proyectos de la empresa. En síntesis, necesitamos un liderazgo más humano,
en términos religiosos, más piadoso y en términos filosóficos, un liderazgo más vulnerable y solidario con su contexto. No quise interrumpir todo este... Discúlpame, me agarro. No, pero son cosas que necesitamos escuchar. Y he hablado con mucha honestidad, con vulnerabilidad, pero también con precisión. Y por eso me detengo a las preguntas. Pero hay algo muy interesante en esta parte de la conversación, porque mucho de lo que está hablando es de liderazgo, pero luego del cuidado de las personas, pero luego de la toma de decisiones. Entonces, estamos ya llegando al final de nuestro episodio del día de hoy, pero ¿qué consejo, qué claves le podemos dar a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy para tomar decisiones? Porque no sé si hay en el caso de Luis Alba, hay una metodología para tomar decisiones, pero ¿cómo se toman las decisiones? ¿O de qué forma tomamos mejores decisiones? Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué me voy a poner el día de hoy? Esa decisión no impacta, pero hay otras decisiones durante el día que sí pueden impactar nuestro día o nuestra vida. ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, en un contexto donde vimos frases como estas, ¿no? Que dice, escucha tu corazón. Es el corazón no traiciona. O simple y sencillamente se requieren números y hay que responder en base a números. Bueno, mira, tanto una cosa como otra, aunque tienen su importancia, a veces pueden ser muy imprecisas. La gente no son números. La gente no son estadísticas. Y un liderazgo para decidir tiene que pensar siempre, pienso yo, número uno, en no violar tus principios éticos. Es decir, lo que voy a decidir me va a producir más. Pero ¿cómo va a afectar mis emociones, mi sentido de integridad? Un día di una plática aquí a hombres de negocios y había, tú sabes, cuando llega el cuate importante al grupo, ¿no? Había unos cuates ahí que no me hacían ni caso, pero llega este señor y me fijo que todo lo que él dice le celebran. Dije, este es. De este necesito la atención, porque los demás son seguidores de él. Cuando yo termino de hablar una charla acerca del éxito integral en los negocios, hace muchos años de esto, aquel hombre me aborda al terminar y me dice, mira, yo estaba más chavalón, me dice, mire joven, todo lo que dijo usted me encantó. Pero tengo un problema. Tú dijiste que éxito es llegar a la cima sin pisotear a otros ni violar tus valores. ¿Ves toda esa bola de gente que está ahí? Lo que yo diga me lo van a celebrar. Pero yo sé que ninguno de ellos está porque realmente yo les interese, sino por lo que yo represento o el beneficio que pueden sacar. Llegué a la cima no con la mujer que creyó en mí. Llegué con una mujer que yo he formado desde el punto de vista estético. A buen entendedor, buenas palabras, ¿verdad? Y que no es la mujer que emprendió un sueño conmigo. Y me decía él, y eso a mí me crea un conflicto, sin duda alguna. La enseñanza es un buen líder, un líder efectivo. Tienes que pensar, ¿qué éxito quiero? ¿Un éxito relevante o un éxito trascendente? Porque lo relevante es el momento, es trending. Pero lo relevante a veces puede violar, puede ir en contra de tus principios éticos, morales, filosóficos, religiosos. ¿Me explico? Lograste el éxito, pero emocionalmente estás en la ruina. O puedes tener un éxito que sea trascendente, que ayudó, que sirvió,
que no te quitó el sueño ni te produjo depresión, te produjo dolores de cabeza como todo negocio o como todo liderazgo, pero que deja un legado. ¿Sí? Que el día de mañana tus hijos no se van a avergonzar de que son hijos tuyos, que llevan tu apellido. Que el día de mañana hay gente que puede voltear y decir, hey, tú me ayudaste en un momento especial. Los grandes en el mundo de la filantropía, por ejemplo, y grandes líderes, es gente que ha procurado dejar un legado. Entonces yo pienso que se debe decidir pensando no solamente en el momento, sino en el futuro. Y pensando también esto que yo voy a decidir hoy, cómo va a repercutir en mi integridad, en mi reputación y en mi paz mental. Y en, ¿por qué no decirlo, hasta en eternidad? Claro. Aquí, porque lo que yo dejo también, no sé cuándo va a dejar de funcionar. Podemos irnos de la tierra, pero ¿qué vamos a dejar? Sí. Ese legado, ¿qué vamos a dejar? Te lo contesto con 2 versículos, si tú me lo permites. Uno dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Y vivir por los principios de su palabra va a afectar tu tiempo presente y tu eternidad. Y en términos prácticos de legado, Salomón, el gran proverbista, dijo, vive el justo en su integridad y sus hijos son llamados bienaventurados después de él. Yo te aseguro que hay gente ahorita de políticos que no quisiera llevar ese apellido. Pero hay gente que dice, oh, mi papá fue ese zapatero, por así decirlo, que comenzó zapatería y puso algunos localitos, pero siempre fue un hombre íntegro. Lo llevo con orgullo de ser hijo de ese zapatero. Si te fijas la importancia de eso, que al final del día el legado no solamente cantidad de dinero o de obras que hayas hecho, sino que simplemente tú estás dejando que tu descendencia se sienta orgullosa de lo que tú hiciste para bien. Pues hemos construido una conversación bastante profunda. Yo agradezco que hoy podamos estar en esto, dejarlo para nuestra audiencia en Alternativa FM 100.3 a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué mensaje final puede dejar el día de hoy a la audiencia? Mira, está en puerta la Navidad, ¿verdad? Se dice que es el tiempo donde más se dispara el tipo de reflexión que es qué logré o qué hice durante el año. Sin duda alguna, mucha gente no logró todo lo que quería. Pero algo que tenemos nosotros que pensar, que nuestra riqueza no se mide tanto por lo que tenemos, sino por lo que damos. Por un lado. Y por otro lado, entender que la vida nos da siempre la oportunidad. Dios nos da siempre la oportunidad de replantearnos y de comenzar de nuevo. Yo pienso, Israel, que programas como el tuyo, que fomentan el liderazgo, le dicen a mucha gente que esta vida, mientras hay un sol que brille y tú te puedas despertar y puedas respirar, te puedes reinventar y puedes comenzar de nuevo. Yo quiero decirle a los líderes que nos están escuchando, a la gente que está pensando en ser líder, siempre cuando tú vas a enfrentar en tu vida un tiempo donde dices, ¿qué logré? No seamos tan severos con nosotros mismos. Seamos, fíjate, no indulgentes, pero sí ser compasivos con nosotros mismos. Porque a veces nos autoinfligimos un daño emocional porque nos estamos rigiendo por presiones sociales. ¿Sí? Pero yo pienso que es bien importante una buena salud mental, un buen código de valores éticos y por encima de todo, como un hombre de fe, yo lo digo, a Dios, a Jesús en tu corazón, como ese ejemplo de gran líder a seguir y que siempre te va a poner retos muy lindos
De tal manera que un liderazgo bajo Dios, siempre estás aprendiendo, estás siendo desafiado y te estás sorprendiendo de lo que Dios te va a enseñar cada día. ¿Cómo encontramos a Luis Alba en redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Luis Alba RDGZ o Rodríguez. Pueden encontrarme también como Luis Alba en Facebook o YouTube, perdón, o X, que antes era Twitter. O también pueden encontrarme como Cántico Nuevo EP en YouTube. Cántico Nuevo EP, que es la organización en la que yo trabajo como iglesia. Y estamos ahí para servir a toda la gente que Dios nos permita. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de Expo Liderazgo, Pastor Luis Alba. Israel, te felicito por la oportunidad y por el privilegio y te animo. Porque yo te aseguro que cada uno de los que pasamos por aquí, poquito deja y poquito inspira y todos aprendemos de todos. Es que sigue con este programa, te felicito y te deseamos lo mejor. Éxito. Muchas gracias. Dios te bendiga, Israel. Así terminamos el día de hoy en Expo Liderazgo MX a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto ve y revive esta y todas las demás historias que tenemos en Expo Liderazgo, nuestro canal de YouTube. Suscríbete, recuerda, es fácil, gratis y te va a agregar muchísimo, muchísimo valor. Yo soy Israel García y te mando un muy fuerte abrazo.